y me gustaría que me digan al final de la clase si lo que pretendo que ustedes entiendan lo entendieron. ¿Está bien? A ver. Hoy vamos a continuar con vibraciones. Y vimos una parte ya de vibraciones que era una vibración en una dimensión. Una vibración no. Vibración en una dimensión. La vimos sin base y con base. ¿Por qué la vimos? ¿Por qué vimos una vibración en una dimensión? La idea de hoy es que quede claro que la vibración en una dimensión sirve para analizar casos en donde la vibración ocurre en más dimensiones. ¿Está bien? O sea, uno siempre está bueno entender cómo esos casos complicados que ocurren en dos o tres dimensiones pueden entenderse bien en términos de cómo uno entiende las vibraciones en una dimensión. O sea, ese sería el primer objetivo de hoy. Eh, y es más bien un objetivo a nivel práctico. Después la parte teórica, cuando uno ya entiende cómo ocurren y qué es la relación de dispersión, usa esa relación de dispersión para calcular propiedades. Eso lo vamos a hacer la semana que viene. Empezar a calcular propiedades y entender varios modelos que hay para describir propiedades térmicas, ¿sí? A partir de las vibraciones. ¿Ok? Bueno, entonces, eso lo vimos en la clase, vimos eso en la clase pasada. Ahora vamos a ir a más dimensiones, hoy, en dos, tres dimensiones, ¿sí? Y casos más generales. Y el caso, vamos a tratar de introducir de entrada el caso más general y después con algunos ejemplos de entender el caso general. O vemos cómo viene la mano. La idea es la misma que teníamos cuando hacíamos física 4 y proponíamos una solución y obteníamos la relación de dispersión. ¿Está bien? Hay una diferencia con respecto a lo de física 4. La diferencia era que en física 4 al principio nosotros poníamos ciertas condiciones de borde y obteníamos los modos normales. ¿Sí? Esos K que aparecían en el espacio recíproco se discretizaban. ¿Ok? Ahora no vamos a imponer por ahora condiciones de contorno. Vamos a trabajar en un continuo. Podemos proponer que va a haber una onda, vamos a proponer una onda del tipo viajera y vamos a ver qué relación hay entre el omega, que es la vibración temporal, con el K, que es la vibración espacial, que es la oscilación espacial, para que esa solución sea solución de nuestro problema particular. ¿Está bien? Bueno, eso es cháchara. Lo importante es esto. Lo importante es entender. Vamos a introducir un caso que ya está en dos dimensiones. Lo importante es terminar la clase entendiendo cómo esta familia de planos, elijo una particular, ¿sí? Esta familia de planos puede entenderse como unas familias de planos que oscilan en una sola dimensión. O sea, esto, si uno lo mira desde acá, ¿sí? Uno lo que va a ver es una red unidimensional. ¿Sí? Cada uno de esos puntitos sería un plano. ¿Está bien? Eso sería una red unidimensional y uno puede entender cómo es exclusivamente la oscilación que ocurre en esa dirección eh, y tratar de conectar cómo esta información de cómo oscila esa familia de planos particular está
metida en la relación de dispersión que uno obtiene en el caso general. En este caso sería una red cuadrada monoatómica. ¿Ven? Esto que está acá es una red cuadrada monoatómica. ¿Sí? Uno lo que va a obtener es una relación de dispersión. Vamos a ver cómo se obtiene. Y bueno, y en función de esa relación de dispersión tendría que explicar, por ejemplo, cómo ocurre esa oscilación en esa familia de planos. Es más, explica toda la familia de planos. Pero uno tendría que ser capaz, desde el punto de vista del práctico, ¿sí? Hacer esa conexión entre lo que es la oscilación unidimensional y la oscilación en dos dimensiones. ¿Está bien? Ese sería el objetivo de la clase de hoy, que puedan hacer esa conexión. Bien, acá hay varios detalles también. Fíjense que esta familia de planos, que está acá, puede oscilar en esta dirección, ¿no? Sería lo que se llama una vibración longitudinal, o en esta dirección, así, ¿sí? Los planos van oscilando de esa manera, esa sería una oscilación transversal. ¿Ok? También está esa información metida en la relación de dispersión. ¿Sí? Y también hay que saber leerla. En este caso, en el caso de una red monoatómica cuadrada, en el caso que vamos a estudiar nosotros, vamos a tener que la frecuencia con la que oscilan esa familia de planos en la dirección transversal, en la dirección longitudinal, es la misma. ¿Sí? Y cuando las frecuencias son las mismas, ocurre lo mismo que pasaba con las energías degeneradas. Uno puede perderse un poquitito y no tener en claro que toda esa información está metida pensar que en vez de tener dos relaciones de dispersión, tenemos una sola. Y en realidad son dos relaciones superpuestas. ¿Sí? Una que describe la oscilación transversal y otra la oscilación longitudinal. Pero eso lo vamos a ver, eso desde el punto de vista práctico lo vamos a ver. Pero hay que tener claro que los planos esos pueden oscilar en las dos direcciones. ¿Sí? En la oscilación longitudinal, tipo ondas de presión, o en la dirección transversal, tipo onda electromagnética. ¿Ok? Bien. Y fíjense que todo esto ocurre sin base. ¿Eh? Estamos pensando en un sistema sin base. Cuando tengamos base, por ejemplo, uno puede pensar en el caso sencillo de una red cuadrada como la que dibujé acá. El análisis se complica un poco, pero sigue sirviendo. Imagínense una red cuadrada de vuelta. Hoy fuimos al grano en la descripción de las oscilaciones. ¿Sí? Después en la clase que viene vamos a formalizar un poquitito para qué se usa esto que voy a hacer acá. Pero bueno, una posible red con base cuadrada sería esta. El punto negro sería un átomo y el punto verde sería otro átomo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, fíjense, si yo quiero elegir la misma familia de planos que elegí antes, que es esta acá, ¿sí? El átomo entra en el mismo plano, ¿sí? El átomo verde entra en esos planos. El análisis, van a ver que difiere si yo elijo, por ejemplo, esta familia de planos. Eh,
¿sí? En la primera familia de planos, el análisis, uno puede hacer un análisis de una red monoatómica unidimensional sin base. Y en la familia roja uno tendría que elegir una red con base porque acá en el medio se meten los planos, ¿sí? de los átomos verdes. ¿Ok? O sea, desde este punto de vista, si uno mira esta familia de planos, uno lo que obtiene acá es una red una unidimensional sin base. ¿Está? Y si uno lo mira de acá, la otra familia de planos, lo que tiene es una red unidimensional con base. ¿Está bien? Entonces uno, mirando la relación de dispersión, sabiendo que es un sistema en dos dimensiones pero con base, uno tendría que también poder hacer la conexión entre cómo son las oscilaciones unidimensionales con base para los planos rojos o unidimensionales sin base para los planos negros. ¿Está bien? Fíjense que en el negro, ¿sí? Dijiste planos negros, ¿no serían los planos rojos? Los planos negros, estos. Esos son los que no necesito la Claro, ahí base. no necesito. Fíjate que termina siendo el mismo caso anterior, nada más que se le cambia la masa, ¿no? En principio uno podría cambiar la masa y tendría que ver bien cómo son las conexiones elásticas que hay entre los átomos. Eso es lo que vamos a ir a hacer ahora. ¿Está? Y la otra familia Y la otra que tenemos, que es que tiene la base. la Claro, roja, la fíjate que base con está el... conformada por, pregunto, Claro, la base está conformada por los planos que son azules. Esa sería la base. claro, en la base serían los planos, claro, azul y rojo. Serían Los dos. esta, ¿sí? Estos serían uno de los átomos y los otros átomos serían estos. ¿Está bien? Bueno, obviamente, acá yo estoy eligiendo dos familias de planos que son muy lindos. Si uno quisiera complicar la cosa desde el punto de vista práctico de papel y hoja, se complica. ¿Sí? Ahí es donde, por ejemplo, podemos ir recurrir al matemática para hacer cosas mucho más complicadas. Inclusive en la red cuadrada ya pueden aparecer muy complicadas si vos elegís una familia de planos, ¿sí? Yo qué sé, a ver, verde no lo hicimos. Bueno, el verde usamos marrón. Por ejemplo, esta familia de planos. Una que cruce por acá y otra que cruza por acá. ¿Está bien? Ahí el análisis se puede complicar. Esa familia de planos sigue cubriendo toda la red. ¿Está bien? Nada más que, fíjate que el otro plano marrón, esto es marrón, supuestamente estaría por acá. El que está pegado a ese estaría por acá. ¿Lo ven ahí? Bueno, ahí ya se empieza a complicar. Veamos unos casos sencillos, ¿sí? Y después cuando vayamos a un caso complicado, en el mismo sistema sencillo o un caso complicado en un sistema más complicado, ¿sí? Usemos el matemática desde el punto de vista de un trabajo práctico. ¿Ok? Pero primero analicemos los casos bien sencillos. Bueno, vamos a desarrollar un poquitito la teoría general de esto. Acá me tienen que seguir bien. Acá yo siempre me equivoco. Entonces, si me siguen bien, me pueden ir corrigiendo. Y después vayamos a los casos particulares. La teoría general nos serviría para resolver cualquier tipo de problema, ¿sí? De una red cristalina, que sea una red de bravea secas o una red de bravea con base. Vamos a agarrar el caso más complicado. El caso más complicado es una red de bravea con base. ¿Está bien?
Ese sería. Y la base va a estar dada por un conjunto de átomos que hay anexado a cada nodo. Vamos a suponer que con esta cantidad RI de R, yo lo que voy a estar describiendo es el desplazamiento del átomo yésimo, ¿sí? De la base, vale, de la base, sería la base atómica, ¿no? Es la base que va anexada a cada nodo. Ese sería el desplazamiento del átomo yésimo, ¿eh? De la base del nodo R. ¿Estamos? Obviamente. Antes, hasta ahora siempre teníamos en una red cristalina todos los átomos quietos en su posición de equilibrio. ¿Sí? Ahora es necesario describir, digamos, un apartamiento con respecto a su posición de equilibrio. Entonces vamos a poner que este desplazamiento es un desplazamiento desde su posición de equilibrio. ¿Ok? Esto en general depende del tiempo. Bueno, pero la dependencia del tiempo se supone, si no van a ver que queda todo muy empastado, digamos. ¿Ok? Eso es claro. O sea, tenemos, fíjense que R es acá está claro que R pertenece a una red directa, que es la red de Bravais. ¿Ok? Y que en el caso que la red sea monotómica, que vamos a estudiar, digamos, para simplificar las cosas, porque si no, en el caso monoatómico, y solamente puede tomar un valor que es 1. ¿No? Solamente. Entonces, cuando hagamos el caso monoatómico, no, si en vez de poner i directamente voy a poner 1. Bien. Bueno, lo importante de acá es esto. Para hacer una Una descripción general, pregunta. sí. ¿Cómo sería el RIS, el desplazamiento en un dibujo? Porque ahí no me queda claro bien. Bueno, ok. Vamos a tomar un ejemplo, el ejemplito que tomamos antes. Vamos a suponer una red cuadrada con 2 átomos en la base. ¿Está bien? La posición de cada uno de esos puntitos negros, que es vamos a hacerla coincidir con el nodo, es la posición del primer átomo. Y vamos a suponer que el otro átomo de la base es este. ¿Ok? Entonces, los nodos, o sea, los R grandotes, van a estar acá. O ¿Está sea, ahí bien? estaría el R mayúscula. El R mayúscula. Entonces, sí. Che, me embola el... Bueno, no importa. Esos serían los nodos. Por ejemplo, un nodo sería este, que lo describo con R. ¿Está bien? Y esto, el puntito este sería... vamos a suponer que el átomo ese, que está justo en ese R, tiene un desplazamiento para allá que es así, se desplazó. Ese desplazamiento
en cualquier dirección del espacio, que se supone que es un desplazamiento pequeño. ¿Sí? En general, si leen los libros, una reglita es que ese desplazamiento es menor que la distancia interatómica. Ese desplazamiento lo estamos llamando así, R1 de R. ¿Ok? Y si el rojo este se desplaza, tiene un desplazamiento para allá, a ese lo estamos llamando R2 de R. ¿Ahí se entiende, Franquito? Sí, y la posición de equilibrio, ¿dónde estaría? La posición de equilibrio, ¿qué sería? La posición de equilibrio sería, a ver, vamos a ponerlo así, que es importante. Porque me En parece que como que equilibrio, coincidiría claro, con el en nodo. equilibrio, el sistema, o sea, sería todo el sistema cristalino, cumple, y aquí tenemos, vamos a caracterizar así, vamos a poner entre llaves, ¿sí? Así como uno dice, ¿se acuerdan? O sea, cuando uno tiene una matriz M con elementos IJ, uno pone MIJ, ¿está bien? Ahí y J son variables mudas en el sentido que corren todos los índices que tengan que correr y lo pone así. ¿Está bien? A veces se pone así. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que estamos con un IJ particular. Y lo pongo entre corchete para indicar que es una matriz. ¿Está bien? Ujú. Acá yo voy a hacer lo mismo, pero con llaves para indicar que es todo mi cristal. ¿Sí? Y lo que estoy describiendo en cada uno de los elementos de ese conjunto son los desplazamientos de cada uno de los átomos. ¿Sí? Entonces yo lo voy a poner de esta manera. Fíjense que corre sobre I y sobre R. Es un conjunto de desplazamientos, que son todos los desplazamientos de los átomos del cristal. Eso va a coincidir con el conjunto de vectores nulos. ¿No? Ese sería el equilibrio. Porque cuando ese desplazamiento es cero, el cristal está en su posición de equilibrio. Ah, ¿Se ok. entiende? Ujú. O sea, cuando cada uno de esos vectores vale cero, todos, cuando todos valen cero, ¿sí? El sistema está en su posición de equilibrio, que es un equilibrio estable. ¿Ok? Bueno, y que sea estable significaba muchas cosas, y esas son las cosas que vamos a explotar antes de resolver el problema. Precisamente esas son las cosas que nos van a permitir resolver el problema. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es encontrar la relación que hay entre las oscilaciones espaciales y las oscilaciones temporales, que es la relación de dispersión. ¿Está bien? Pero para poder encontrarla uno tiene que tener en claro cómo podemos sacarle el jugo a que sea estable el equilibrio. ¿Y cómo le sacamos el jugo? El jugo se lo sacamos de la siguiente manera. Primero, ¿sí? Usar un potencial. ¿Sí? Necesariamente tiene que haber un potencial. Está descrito por una función U. ¿Sí? Y esa función U va a ser una función de las posiciones. Es una energía potencial. ¿Ok? Entonces, cada sistema tendrá su energía potencial particular. Pero necesariamente tiene que haber una energía potencial descrita por cierta función U, que va a ser una función de los desplazamientos. Y lo vamos a poner así, entre llaves para indicar. ¿Sí? Acuérdense que el I y el R corren sobre todos los R's y sobre todos los I's. ¿Está bien? Supónganse que en vez de tomar todo un cristal infinito, tomamos un cristal con n nodos, ¿ok? Y la base es de, ¿qué podemos poner como número de base? Y m átomos, ¿está bien? Y estamos en 3 dimensiones.
Entonces, esto me va a dar a mí que estos conjuntos que están acá, si uno también toma componente a componente, va a tener una cantidad que sea igual a n por m por 3 de elementos. ¿Se entiende? Nada más que, bueno, la cosa se pierde un poquitito porque este n en realidad en vez de ser n es infinito. Porque estamos en un cristal infinito. Pero esa va a ser la dimensionalidad del conjunto del que depende esa energía potencial. Bien, o sea, el primer truco es usar una energía potencial. El segundo truco es usar que por ser equilibrio, por ser esto igual a 0, ¿sí? Al conjunto de vectores nulos, entonces la fuerza en equilibrio sobre cada uno de los átomos es nula. ¿Está bien? La fuerza resultante sobre cada uno de los átomos en la posición de equilibrio es nula. Si eso es cierto, entonces lo que tiene que suceder es que menos el gradiente de la energía potencial con respecto a una posición, a un átomo, al desplazamiento de un átomo particular, que sería este átomo, a este desplazamiento, eso tiene que dar 0. ¿Está bien? Esa sería la condición de equilibrio, no estable, condición de equilibrio nada más. Eso después en los libros se puede ver bien. ¿Por qué eso era la fuerza? Podemos perder un montón de tiempo con eso. Pero básicamente el gradiente de la energía potencial, ¿sí?, con respecto al desplazamiento de ese particular es la fuerza que ocurre sobre esa partícula que tiene ese desplazamiento. ¿Está bien? Lo que sí podemos hacer es clarificar un poquitito cosas que además nos van a servir para hacer los problemas. Lo que podríamos hacer es lo siguiente. ¿Qué puedo hacer? Vamos a suponer que tenemos cristal. Vamos a hacer cristal monoatómico. ¿Sí? Monoatómico significa sin base. Podría ser monoatómico con base. Por ejemplo, el diamante. ¿Sí? Pero acá al poner cuadrado, o sea, vamos a ponerlo así. ¿Entienden lo que dije, no? O sea, puede ser monoatómico y necesitar una base. Por ejemplo, el diamante es monoatómico y vos necesitas una base para describirlo. Vamos a poner una red, vamos a escribirlo así, red cuadrada, monoatómica. Ahí sí está claro que es una red de Bravais. ¿Ok? Con uniones elásticas, o sea, resortitos. Vamos a suponer que esos son resortes. Esto siempre se simplifica muchísimo el análisis si uno supone que esos resortes tienen longitud natural nula. Ahora van a ver por qué es tan importante eso desde el punto de vista de las cuentas. Si no tuviesen longitud natural nula, matemáticamente se puede complicar un poco, pero la cuenta da el mismo resultado. Da el mismo cualitativo, digamos, el mismo resultado cualitativo. De resorte de longitud natural nula. Y lo único que vamos a hacer para agregar algunas cositas que después se pueden llegar a usar, suponemos que la constante, ¿sí? Acá, uniones elásticas, vamos a poner algo que me comí, que es importante, pues si no, lo vamos a llenar de resortes. Solamente los resortes van a estar a primeros vecinos.
¿Mm? Y vamos a suponer que las constantes elásticas para los resortes que están horizontales son diferentes a la constante elástica que los resortes que están verticales. ¿Ok? Vamos a suponer que la constante elástica, vamos a llamarle CH de los resortes horizontales, digo horizontales, pero se entiende, ¿no? Son los que están en esa dirección. Horizontales. Son diferentes a la constante CB de los resortes verticales. ¿Mm? Entonces queremos por lo menos analizar esa cuestión que apareció ahí. Vamos a suponer que tenemos los resortes verticales, los resortes horizontales, y acá tenemos la red. La unión es a primeros vecinos nada más. Sí, es como cuando hay uniones a primeros vecinos, ahí se complica, digamos, la idea de una vecinal. Malísimo. Porque, digamos, no. Igual el coronavirus se va a propagar como unión a primer vecino. Bueno, allá no habla. Está bueno que por lo menos la vea a Rocío, porque a Franco no lo veo. Si no lo viera, me vuelvo loco. Bueno, entonces, vamos a suponer que este es R, esa posición de equilibrio es R1. Vamos a suponer que la posición de equilibrio o sea, que estos átomos que están acá los llamo con posición de equilibrio o con vector de red, lo puedo llamar R de right, RL de left, RD de down y RU de up. ¿Está bien? Y acuérdense que acá tenemos 4 resortes, la longitud natural es nula, por lo tanto, si yo quiero analizar cuál es la fuerza, o sea, primero que todo puedo pensar que, vamos a analizar en términos de fuerza, después vemos cómo aparece eso con la energía, pero ya que estamos, lo hice así, lo vemos con las fuerzas. ¿Sí? La fuerza que está sufriendo, esto sería en equilibrio, ¿sí? El átomo que está en R1 es la suma de las fuerzas que se realizan con los 4 resortes. Y esto sería la constante. Acá tendríamos una constante que sería la constante, la roja sería la constante B y la verde sería la constante H. En la constante H tendríamos una fuerza que va a ser RR menos R1, ¿está bien? Más CH R, acá puse left. Esto tienen claro, ¿no? Que esta va a ser la fuerza. Fíjense que es longitud natural nula. Si la longitud natural nula está bueno porque no tenés que hacer todo ese lío de proyecciones. ¿Sí? Los resortes la fuerza está directamente en la dirección de las uniones. ¿Mm? En la dirección de los resortes. Y con la misma magnitud que el resorte. Entonces tendríamos la constante y el desplazamiento directamente. Esto sería R up menos R1, C, B, R down menos R1. Y la condición de equilibrio indica que esto sea igual a 0. ¿Estamos? Esa Tengo sería la una condición de pregunta. equilibrio. Sí, Esa constante CH y CB, sí, que sería como una constante elástica, sí. ¿no se suponía que, no habíamos supuesto que las consideraciones longitudinales y transversales eran con el mismo valor de K? ¿O me estoy En una confundiendo? parte sí, pero no hace falta. Acá estoy ¿No mostrando hace falta? una situación un poco más general, digamos.
Ok. ¿Está? Sí, no sabía que me Es había más, perdido. fíjate, si vos analizás, suponete que estos átomos que están acá están fijos. ¿Mm? Esto que voy a hacer es Ujú. importante para hacer los análisis en el práctico. ¿Sí? Y vos desplazás el R1. Suponete que lo desplazás así. Lo llevas de acá a acá. ¿Está bien? Ujú. Entonces, y los otros átomos que están rodeando al R1 están fijos. Entonces, el análisis de fuerza es muy útil, esto que escribí acá, porque vos el análisis de fuerza que tendrías que hacer es el mismo, nada más que al R1 le tendrías que acá, en la parte que está restando, tendría que restar otra parte que sería, suponete que sería delta de R1, es lo que nosotros llamamos R chiquitita. ¿Mm? Acá le tendríamos que poner, acá iría un menos delta R1 además, acá también, ahí también, y ahí también. Entonces, cuando haces la sumatoria de las fuerzas sobre ese punto, toda la parte que está escrita en negra se te va a cero. Lo único que te sobra es lo que estaría en azul. ¿Está bien? O sea, sería esto por esto por esto, ¿no? Esto por el delta R y eso por el delta R. Entonces, ya de entrada vos vayas a ver, fíjate que las constantes elásticas son diferentes según en qué dirección. Lo único que estás usando es que Ok. tiene longitud natural nula. Entonces, lo que vas a obtener es que el lindo resultado, porque este resultado te permite hacer muchas cuentas rápido, es que la fuerza total, esto ya no sería en equilibrio porque vos estás desplazando al átomo del centro, ¿sí? de su posición de equilibrio, sería menos 2 veces la constante vertical más 2 veces la constante horizontal, ¿no? Porque eran 2 y 2 cada una, el delta R. ¿Está bien? O sea que la constante es muy sencilla. Cuando tenés esa situación, simplemente tenés que ver eh, cuántos resortes tenés alrededor de ese punto, ¿sí? Y esos son los que le van a provocar una fuerza lineal en ese sentido. Acá tengo 2 de un tipo y 2 del otro, ¿sí? Entonces la fuerza es esa, ¿ok? Ante ese desplazamiento. Solamente estoy desplazando eh, el átomo del Estás, centro. estás desplazando infinitesimalmente, por eso le pusiste ahí de Sí, R. y si vos supones que los resortes son súper ideales y se comportan bien, puede ser bastante más grande ese desplazamiento. ¿Está bien? Eh, Ujú. Está claro que en la realidad esa aproximación sirve cuando el delta R es chiquitito, por lo menos con la distancia atómica. Eh, Ahora, fíjate otra cosa más todavía. Una cosa más impresionante es que aun cuando los otros átomos estén en posiciones que sean más raras, ¿sí? Vamos a suponer que son así. Esto no sería una red de Bravais, pero suponete que esto es un problema independientemente de lo que estamos viendo nosotros y vos tenés resortes así y todas diferentes constantes elásticas, ¿no? Ponele C1, C2, C3, C4, C5 y vos tenés tu átomo ahí. Por el mismo razonamiento que hice recién, si vos a ese átomo, y esa es una posición de equilibrio, ¿ok? Vos ya sabés que esa es una posición de equilibrio y lo desplazás. En delta R lo que te va a quedar es que la fuerza total sobre ese átomo, siendo que solamente desplazaste ese átomo, es menos la suma de todas las constantes, ¿sí? Por delta R. ¿Ok? Sigue siendo lineal. ¿Sí? Simplemente ¿por qué? Porque, bueno, porque simplemente como es una posición de equilibrio, la fuerza necesariamente tiene que estar en esta dirección porque tiende a volver en la posición de equilibrio. No puede ser de otra manera. O sea que por más complicado que tengas vos tu sistema elástico, el resultado siempre es sencillo. La fuerza va a estar siempre en la dirección hacia la posición de equilibrio. ¿Está bien? Está bien. ¿Este sería el caso solo para redes cristalinas o sea, redes periódicas? Esto es un problema de física 1, si querés. No es una red eso. Eso es una situación un poco más general.
Es un comentario en el sentido de que está bueno que sea así porque te permite hacer siempre muchas menos cuentas si uno se acuerda que, ¿sí? Que lo único que va importante es la constante elástica. ¿Sí? Eso sí, estamos usando que la longitud natural es cero. Ok. Bueno, ahora veamos desde el punto de vista de la energía. Desde el punto de vista de la energía, la energía tiene un montón de términos, ¿sí? Pero uno piensa que, bueno, esa energía va a ser un montón de términos y va a haber unos pocos términos que participan en los cuales interviene el desplazamiento del átomo S del centro. ¿Sí? La energía van a ser los 4 resortes esos, van a ser la energía de esos 4 resortes. Y esa va a ser un medio del C vertical por, vamos a ponerlo en equilibrio nada más. No, equilibrio no. Vamos a suponer que estamos desplazando solamente el del centro. Esto sería el R C vertical up, ¿sí? Menos. Pero si lo pongo completo nos va a servir para después también. Vamos a suponer que también se pueden desplazar un poquitito los átomos del costado. ¿Sí? Acá sería delta R. Vamos a ponerle. No, le habíamos dicho R chiquitita. R1, porque hay uno solo. ¿Ok? En R up. Este sería. Y esto sería. Vamos a ponerlo así. No me cabe, si no. Acá hay un montón de términos. Y solamente voy a poner los términos de U en los que participa el átomo del centro. El desplazamiento del átomo S del centro. Que lo habíamos llamado R1. R grande 1. Entonces, los términos en los que va a participar eso son los términos que corresponden a la energía elástica de cada uno de esos 4 resortes que lo están rodeando. Los otros resortes no lo contienen. ¿Ok? Entonces, si agarro el resorte vertical de arriba, la energía ahí sería un medio, la constante elástica, que sería C vertical, por el desplazamiento al cuadrado. El desplazamiento al cuadrado sería R up más R1 de R up menos R1 menos R1 de R1, todo eso al cuadrado. Al cuadrado significa que sea el producto escalar consigo mismo, ¿no? Podríamos pensarlo así. Acá tendríamos otro término que sería también el C vertical, pero es R down, R1, 1 porque es monoatómico, ¿no? S1, R down, menos R1. ¿Estamos? Más un medio C horizontal, y acá pongo R right, más R1. Y el otro. R left. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo tengo esta energía y acá tenemos en los que no participa ese desplazamiento. ¿Sí? A mí me interesan los que participa este desplazamiento, que es esto que está acá, ¿no? El R1 de R1. ¿Mm? Bueno, si yo quiero obtener la fuerza total, primero puedo calcular la fuerza, ¿sí? Como el menos la fuerza total que se ejerce sobre el átomo IE, iésimo, ¿sí? En el lugar R1. En realidad es el átomo 1,
en el átomo, en el nodo R1. ¿Sí? Uno lo podría escribir así. ¿Cuál es la fuerza total que se describe, que se ejerce ahí? Es menos el gradiente de U con respecto al desplazamiento S. ¿Está bien? Como los otros términos, que son los puntos suspensivos, no participa ahí, eso va a dar 0. En lo único que interviene R1 son en estos 4 términos. Cuando yo derivo eso, bueno, ahí hay que acordarse cómo es la derivada del producto escalar de un vector consigo mismo. ¿Sí? Es como el derivar x al cuadrado. ¿Está bien? Uno deriva x al cuadrado con respecto a x, baja el 2, queda el x, pero en este caso el x está dentro con un signo negativo y es un vector, o sea que va a quedar fíjense que va a quedar. Estoy derivando con respecto a esto, ¿eh? ¿Sí? Bueno, lo escribí tan grande que al final, a ver, me queda menos un medio, me queda CB, RB, ese sería el mismo primero, ¿sí? Saqué, bajó el 2 y sí, y con el signo menos, cancelé este signo menos también. ¿Está bien? Acá, cuando derivo con esto, me queda, perdón, con esto, sale el signo menos. Entonces me queda más CB de R, esto sería R up, R down. Bueno, acá estoy escribiendo siempre lo mismo, pero bueno, mientras va entrando por ósmosis, aunque sea. R right. Y acá que va, más R. Me están dando bolas, sí, ¿no? A mí justo no, en serio, justo se me cortó. No, no sé qué dijiste. No, en serio, bueno, no me creas. ¿Ves? Por eso te quiero verte ahí. Bueno, no, nada, acá no, simplemente estamos derivando la expresión de arriba para obtener la fuerza. ¿Está bien? Y acá es donde viene de vuelta el pase mágico. El pase mágico es que yo puedo tachar esta parte y ustedes me tienen que decir a ver si me siguieron un poco. ¿Por qué? El pase mágico que yo voy a hacer esto. ¿Sí? Porque ahí estoy calculando la fuerza total y ya no me salí del equilibrio, ¿eh? Porque ahora estoy dando desplazamientos. Ahora mi sistema, vamos a ver, mi sistema no es este. Eh, a ver, vamos a ver. Mi sistema no es este. Mi sistema es este. ¿Mm? No, ahí le pifié. Me perdí. Es fácil perder. Hasta ahí venía bien, creo, y ahora sí. ¿Está bien? Ese es mi sistema. Yo le estoy calculando la fuerza que le aplico a la partícula esta que llamé 1,
¿Mm? Cuando las otras también se desplazaron. Obviamente, fíjense que si yo evalúo esto, o sea, a ver, voy a sacarlo, chichín, a ver si puedo tachar, no, si tacho el azul ahora, a ver cómo puedo hacer. Elijo esto, lo copio, me voy para atrás, y lo copio. Soy un genio. Ah, hice mal un gráfico ahí, ¿no? Una parte. No, no entendí ese gráfico. Estás requiriendo representar ahí la fuerza total sobre Claro, pero uno. acá lo que estoy graficando es, la posición de equilibrio sería esta. Esta es la posición de equilibrio. ¿Está bien? Esa es la posición de equilibrio. Esto sería algo como fuera del equilibrio. Yo qué sé. A ver. Esto sería algo como fuera del equilibrio. Son relativamente pequeños desplazamientos alrededor del equilibrio. Es un caso más general. ¿Está bien? Yo lo Ujú. que estoy haciendo es, en este caso, en la cuenta que hice arriba, es calcular la fuerza sobre 1. Acá estoy calculando esto. ¿Sí? Es la fuerza sobre esta partícula. Pero cuando yo le di posibilidad a todo el cristal en desplazarse. Ahora, todo el cristal se desplazó, pero la única fuerza que siente uno es la de las conexiones con los vecinos, con los primeros vecinos. Entonces, la fuerza que siente la partícula 1 es esta que está acá. ¿Está bien? Es la suma de todo eso. Ahora, la cuestión es la siguiente. Primero, si yo evalúo esa fuerza total cuando las situaciones de equilibrio, las situaciones de equilibrio significa que todo esto no está, ¿no? Porque cada uno de esos desplazamientos es cero. Yo ya sé que me tiene que dar cero, ¿sí? Y entonces la condición precisamente de haber eliminado anteriormente cuando hice esto era haber usado ese dato, ¿sí? Que es una posición de equilibrio, porque todo eso tiene que dar cero. ¿Está bien? Entonces, en el caso general, en que yo no evalúe en la posición de equilibrio, fíjense que por los datos que yo tengo de mi fuerza, de que mi punto de equilibrio es de equilibrio, la fuerza total sobre la partícula esa 1, si quieren, ubicada en R1, ¿está bien? Es lo que yo había calculado antes, ¿sí? Pero de una expresión un poquitito más general, porque ahora tengo en cuenta los desplazamientos de los vecinos. ¿Mm? O sea, va a ser lo que tenía antes, fíjense, yo lo tendría que leer ahí, así lo tendría que leer esto. Fíjense, hay dos resortes Bordeaux y dos resortes verdes cuando se desplaza el 1, activo, ¿no? Entonces serían menos, porque es restitutiva, dos resortes. Eh, Tendríamos esto más C horizontal por el desplazamiento S que sería R1, R. ¿Sí? Precisamente es lo que estoy teniendo acá. Este con este. Yo ya me dije que eliminé todo esto, ¿no? Es este, oh, S con el CB. Esos son, y S con el CH son estos dos. ¿Está bien? Ahora me faltarían los cuatro de estos. Los cuatro de estos son los que provienen de los desplazamientos que tiene los otros átomos vecinos. Entonces también vas a tener dos CB R1 RB más R1, no RB, no, es RAP.
R1, R down, más C horizontal, R right, más R1, R left. ¿Está bien? Esa sería la... Ese es simplemente para anotar cómo es que se obtenían a partir de la energía de los resortes, ¿sí? Las fuerzas. Uno puede hacer la derivación directamente a partir de la energía, o puede ver el gráfico, ver a qué resortes están unidos y directamente esto lo obtienen en un análisis más bien de fuerza más que de energía. ¿Está bien? Mirando esto nada más. De ahí ya lo tienen que sacar. ¿Está? Es un problema de física 1 sencillo, digamos. ¿Está? Pero Y ¿por más que qué? todo el 4. ¿Cómo? No, digo, lo veo, me hace más acordar a física general 4, nada más que eso, digo. Bueno, ahora va a venir lo de física general 4. Pero también en física 4 hacíamos ese análisis. ¿Está bien? Lo importante era, ¿sí? Que uno podía analizar esto por separado. Lo lindo es, supongan que están todos fijos y qué pasa si yo desplazo solamente esto y veo que fuerza actúa. ¿Sí? Supongan que están solamente fijos y yo desplazo este solamente y ver que fuerza actúa. ¿Está bien? Y ir haciéndolo así y sale. Pero fíjense que lo lindo de todo esto es que esto también sirve, o sea, estos son vectores, todo lo que tenemos acá son vectores. ¿Sí? No hagan el análisis componente a componente porque van a perder un montón de tiempo. ¿Está? Bien. ¿Para qué todo esto? Todo esto venía con la cuestión de cómo era el tema de la energía. Sigamos con el tema de la energía. O sea, ya usamos que hay que usar la energía, usamos que el gradiente de U con respecto a los R's en equilibrio, eso va a dar 0. ¿Está bien? Desde el punto de vista práctico era usar esa reglita de empezar a cancelar todo y se limpia todo rápido. Y ahora lo que vamos a usar es que la corrección a segundo orden en los desplazamientos, la corrección de U, es siempre positiva. Es en realidad esto se usa a la hora de que cuando uno resuelve esa relación de dispersión, lo que terminan dando es que esas frecuencias, ¿sí? Son números reales. Uno termina resolviendo un problema de autovalores y con esto se asegura de que esos autovalores, que son las frecuencias al cuadrado, son números positivos. ¿Sí? Imagínense resolver eso y obtener después frecuencias imaginarias. ¿Está bien? Daría... ¿está? O sea, ya de por sí, por ser omega al cuadrado, y omega un número real, esto asegura de que ese número real es positivo, el omega al cuadrado. Pero bueno, bien, lo importante es cómo se obtienen esas correcciones y cómo se relaciona con lo que hicimos recién. La forma en que se relaciona con lo que hicimos recién es que estas cantidades que escribimos cuando calculábamos la fuerza ya fuera del equilibrio, estas cantidades que aparecen acá, fíjense que es un desplazamiento y una cantidad. ¿Sí? Esta cantidad, ¿sí? Para este desplazamiento y la misma cantidad para ese desplazamiento, esas son lo que se llaman las matrices hessianas, creo que era así que se llamaban, de U. Pero bueno, para Sí, eso, veamos, creo que aparecían ahí en las matrices hessianas las derivadas. claro. Sí, Claro, y esto segundo, aparecía, cualquier segundo.
Claro, bueno, si uno hace la corrección de U a segundo orden en los desplazamientos, uno obtiene que esto que era la función potencial, uno la desarrolla alrededor del equilibrio, esto sería evaluado en el equilibrio, a esto lo llamábamos energía de equilibrio, después hacíamos el desarrollo lineal en los desplazamientos, eso era el gradiente de U en cada uno de los RI de R, acá hay un producto escalar porque esto es un gradiente, y esto sería el desplazamiento. ¿Sí? Acá uno tendría que poner una sumatoria sobre los R's y sobre los I de la red. ¿Está bien? Pero bueno, uno no la pone en general porque cuando ve que los índices están repetidos, asume la sumatoria. ¿Está bien? Acá hay una sumatoria sobre esto y una sumatoria sobre esto. ¿Mm? Bueno, pero si les molesta pueden ponerlo, poner la sumatoria. Y bueno, y después tendríamos la corrección de segundo orden. Si esto no se acuerdan bien, lo podemos repasar. Acá puede confundir un poquitito que estemos trabajando con vectores. Pero sería algo así como, acuérdense, estos índices que están acá no son los mismos índices IR que aparecen ahí. Esto era una forma de caracterizarlos. Así que yo lo voy a poner, para no confundir, como IRJ. Lo voy a poner así. Y acá uso directamente J, R', J. ¿Está bien? Y acá vamos a poner RJ, R', acá producto escalar. Ese sería una especie de producto escalar con una matriz. Entonces tengan cuidado, eso se trata como un vector fila. Acá sería la matriz esta que estábamos hablando. Hagamos JK, R2'. ¿Mm? Todo esto tiene que ser, esto es al cuadrado, en equilibrio. O sea, se hace la derivación y después se evalúa en cero. Y acá no me alcanzó el espacio. Pero bueno, acá falta, ¿no? Hay que completarlo ahí. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Sí, ¿no? Eso no sería lo mismo que hacer la expansión en serie de Taylor cuando tengo una función de varias variables. Sí. Claro, Esto es serie de Taylor a segundo orden. sí, ¿Está a bien? segundo orden. Si es que paramos acá, RK de R2', y acá uno tendría más términos. Pero en vez de poner más términos acá, lo que hace es, ¿está bien? Poner el simbolito parecido a eso. ¿Ok? Bueno, ya habíamos dicho que esto que está acá se nos va. Porque precisamente esas son las fuerzas cuando esto está evaluado en el equilibrio. Eso no lo puse, hay que ponerlo. ¿Está bien? Esas son las fuerzas en equilibrio. Las fuerzas en equilibrio son, por definición de equilibrio, son nulas. ¿Está bien? Lo que estoy diciendo es que esta parte que tenemos acá, no importa cuáles sean los desplazamientos, siempre tiene que ser una cantidad positiva. ¿Mm? Esto representa un vector fila, esto es un vector columna. ¿Está bien? Fíjense que esto es una matriz. Matriz por vector columna es columna y vector fila por vector columna es el producto escalar usual. ¿Está bien? O sea que todo eso da un número escalar, un número. Un número escalar, la redundancia. ¿Sí? Esto da un número, lo que nosotros estamos diciendo es que ese número es positivo, siempre, no importa cuáles sean los desplazamientos. Y eso está bien, porque si es un equilibrio estable, la energía tiene que tener una forma de parábola hacia arriba, ¿no? Y el mínimo tiene que ser en el punto de equilibrio estable. Entonces, siempre que me aparte yo en los desplazamientos, yo tengo que ir para arriba. ¿Está? Bien. Entonces, la cuestión es la siguiente.
Si el primer término es una constante, porque es la energía de equilibrio, el segundo término da cero, porque es un equilibrio, entonces una forma que uno tiene de calcular la fuerza, ¿sí? En caso particular, uno ya tiene la forma. Bueno, se fija los resortes que hay, eso es un modelito que uno tiene para hacer las fuerzas, pero si uno en realidad quiere hacerlo bien, uno tiene que disponer de cierta información de la energía potencial del sistema, por lo menos hasta segundo orden, para poder calcular la fuerza de esta manera. Supónganse que esta cantidad ¿sí? Esto, evaluado en el equilibrio, es una matriz numérica. ¿Está bien? Va a ser grandísima, porque va a ser en principio va a ser de infinito, por lo que dijimos antes, ¿no? Por m, por 3, producto por infinito, por m, por 3. O sea, es enorme. Pero si uno dispone de esa información, de esa matriz, uno en principio estaría capacitado de obtener las fuerzas que actúan fuera del equilibrio sobre cada una de las partículas. ¿Mm? Ya sé que sobre cada una partícula la fuerza del equilibrio es cero. Pero con esta matriz yo puedo saber, ante pequeños desplazamientos, cuál es la fuerza a la que está sometido cada una de esas partículas. Entonces, uno podría decir, bueno, planteemos la ecuación de movimiento y tratemos de resolverla. ¿Sí? Y ahí es donde más viene física 4 Franco. Entonces, la masa del átomo del tipo I, ¿m? Por el desplazamiento, derivado dos veces, va a ser igual, ¿sí?, a la fuerza, que básicamente es menos, ahí lo escribí bien, ¿no? Sí. Fíjense, acá no hay una suma, se sobreentiende que no hay una suma, porque esto va, el I está fijo y el R también. Uno Sí, cuando tiene alguna duda, poner una barrita abajo, saben usar esa notación también, que no se suma. no, pero vos, si acá yo voy a escribir algo, si de acá aparece un solo I, uno solo, sin sumar, sin repetirse, eso te está indicando también que no hay sumatoria sobre I, ¿está bien? Que es fijo, digamos. Pero bueno, vamos a dejarlo así, cualquier cosa, si queda la dudita, lo vemos, y si no, explicitamos la sumatoria y listo. Esto va a ser la derivada, ¿sí?, de esto, del potencial. ¿Ok? Ahora, ese potencial es un potencial, vamos a poner acá, ya no me quedan letras, vamos a ponerlo así. Este potencial es un potencial que yo ahora asumo que es cierto, o sea, es el que yo obtuve anteriormente, pero hasta segundo orden. No sigo en los órdenes, ¿sí? O sea, ese potencial ya lo corto a segundo orden. Tercer orden es cero, ¿sí?, en los desplazamientos. Ese es mi modelo, el modelo que yo voy a usar. Es un modelo de fuerzas armónicas, ¿está bien? Es una aproximación que se llama aproximación armónica. Cuando yo al U lo corto ahí. Obviamente esas aproximaciones dejan de ser útiles cuando la aproximación armónica es cero, digamos. ¿Sí? Cuando las correcciones son a tercero o cuarto orden. ¿Sí? Bueno, pero uno supone la aproximación armónica. Entonces, si uno tiene en cuenta que es igual esto, recordando lo que hicimos antes, esto va a ser igual a menos un medio, la derivada RI de R, si quieren, ese un medio lo traje, y acá vamos a tener UJ R', producto escalar, cuidado con ese, es un producto matricial, ese más que escalar, cuadrado, la derivada UJ R', la derivada de U K R2', UK R2'. ¿Está bien? Cuando uno hace eso, lo que le queda, bueno, esto cualquier cosa lo vemos después, pero es
acuérdense que esta matriz que está en el medio es una matriz de números, ¿sí? No depende de nada, son numeritos nada más. Entonces uno deriva sobre pensando en este término y en este. Entonces, cuando uno hace eso y hace coincidir I con J y R con R', o I con K y R con R2', lo que obtiene es que esto es igual a menos, y usa una propiedad de simetría. Acuérdense, esto que está expresado acá en el medio son derivadas parciales mixtas. Uno puede pensarlo. Y acuérdense que las derivadas parciales mixtas de funciones razonables se puede dar vuelta. ¿Está bien? Entonces, uno le queda así. Una pregunta. Sí. ¿Ahí esas derivadas segundas están evaluadas en la posición de equilibrio o...? Sí, sí, sí. Ah, Por eso ahora eran numeritos. Sí, claro, acá no lo entonces, puse, sí, sí, pero acá no lo sí, puse, sí, pero sí. sí, sí. Vamos a ponerlo así. ¿Está bien? Entonces, esto sería así, evaluando la posición de equilibrio, por... fíjense que ahora hice también un cambio de etiquetas, me deshice del K y R2', solamente me quedó el J y R', y acá sería, acá puse U y es R. ¿Mm? Sí, la notación que venimos usando nosotros. Y esto sería RJ de R'. Esto sería la fuerza. ¿Sí? Fíjense, ya tenemos la matriz numérica, puedo usarla, o sea, ya sé cuánto vale. Y esto es MI, RI, 2 puntos. Con respecto a I, fíjate que acá I aparece solamente una vez, así que eso te eliminaría cualquier duda sobre si hay sumatoria. Acá el J aparece repetido, hay una sumatoria sobre J. ¿Sí? Acá el R' aparece repetido, hay una sumatoria sobre R'. ¿Está bien? Pero la ecuación que te quedaría es esta. Esa sería la ecuación que uno tiene que resolver. Y este sería un problema recontra general. ¿Eh? Porque el R puede ser una red recontra jodida de Bravais, ¿sí? Tipo FCC, y encima puede tener base como si fuese el diamante. ¿Está bien? Hasta es un problema re general. Si nosotros encontramos una forma de resolver un problema general, genial. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de la pausa? Porque si no, nos morimos, ¿no? ¿Eh? Sí, hagamos un recreadito, puede ser. Dale. Sí, tomémonos. ¿Cómo andan con...? A ver, espera, primero voy a cortar la grabación.